Buenos días y bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Hoy vamos a volver sobre lo que hemos revisado en las dos clases anteriores de esta semana, en particular el tema de las coordenadas polares. Vamos a pasar a continuación con los gráficos de curva en coordenadas polares y alguna revisión sobre áreas también, cómo se usan las coordenadas polares para de cierta manera calcular áreas. En el transcurso vamos a revisar algunos ejercicios que nos ayuden a entender todos estos conceptos. Así, en la primera clase nosotros revisamos el concepto de cómo representar puntos en el plano. Nosotros ya conocemos la representación de coordenadas cartesianas. Dado un punto en el plano, bueno, defino dos rectas numéricas perpendiculares entre sí y la intersección es el cero de las dos rectas numéricas. Así, cuando ustedes tienen un punto en el plano, proyecta sobre los dos ejes. Cada proyección corresponde con un número real. En el primer eje, la proyección se llama X, en el segundo eje la proyección se llama Y. Esos dos números me dan un par ordenado de números reales que me describen el punto que yo he elegido. Así, hay una correspondencia en los dos sentidos. Matemáticamente se dice que esa correspondencia es biyectiva o biunívoca a veces se usa, entre puntos del plano y pares ordenados de números reales. Y esta representación es muy buena, cuando eso significa, digamos, o sea, en términos precisos, que sea biyectiva, significa que cada par ordenado corresponde con un punto y cada punto corresponde con un par ordenado. Informalmente podemos decir que eso significa que la representación funciona muy bien. Para hacer cuentas, para hacer más adelante gráficas de funciones o de curvas. Esto funciona bastante bien. Sin embargo, en algunos casos nosotros no podemos acceder a la coordenada X y la coordenada Y, o bien, aunque podamos, es más conveniente utilizar otro tipo de representación, y eso es lo que nosotros llamamos como coordenada polar. Así, la situación típica sería que nosotros fuéramos observadores desde el origen y estuviéramos mirando hacia un punto. La manera más natural de hacerlo en ese caso es considerar la distancia que nos separa del punto observado y el ángulo que forma, digamos, el segmento que une el origen con el punto observado y la parte positiva del eje X. Bueno, como ya hemos mencionado, lo primero es considerar la distancia, por lo cual, bueno, hay muchos puntos que cumplen con esa condición. Así que además tenemos que reunir esa información de distancia con un ángulo, que se forma con el eje X o la parte positiva del eje X. Así, a este punto también le corresponden dos datos numéricos, la distancia y el ángulo. Y en ese sentido, la representación va a tener algunos defectos, pero para ciertos propósitos está súper bien. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que dado el par de números reales, yo tengo un único punto. Es decir, si les digo, el punto está, por ejemplo, a 5 unidades de distancia y el ángulo que estamos considerando es de, por ejemplo, pi sextos en radianes, ustedes saben llegar al punto y no se van a equivocar en ese paso. Sin embargo, al revés, dado el punto, hay una infinidad de coordenadas polares. Y eso proviene de lo que viene explicado en las páginas siguientes. Como estaba mencionando al principio de la clase, esta revisión va a ser rápida. ¿Y de dónde provienen esas infinitas representaciones? Provienen básicamente de que dado el ángulo yo puedo sumar 2pi o puedo restar 2pi varias veces, que eso representa, digamos, girar alrededor del origen la cantidad de veces que ustedes quieran, en sentido positivo o en sentido negativo. Sentido positivo es el antihorario, sentido negativo es el sentido horario.
Eso es lo que nosotros buscamos que ustedes entiendan en esta parte de la presentación. Bueno, podemos representar algunos puntos que básicamente tienen relación con que les damos las coordenadas polares y ustedes encuentran el punto. Eso se puede hacer bien. Aquí exploramos el tema de que un mismo punto tiene distintas representaciones, que también lo hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, el punto 1 pi cuartos se puede representar también como 1,9 cuartos. Porque el 1,9 cuartos corresponde a dar una vuelta más alrededor del círculo, alrededor del origen. Y la otra fuente de esta infinidad de representaciones por coordenadas polares es considerar distancias negativas. Y esto ya lo habíamos mencionado de alguna manera. Ustedes pueden imaginar una situación inicial en la cual ustedes están, bueno, imagínense que inicialmente ustedes están ubicados en el origen, observando hacia el lado positivo del eje X. La figura sería hacia la derecha. Y ustedes quieren llegar al punto que está abajo en la figura. Una forma sería girar, digamos, en sentido antihorario. O sea, se mantiene el origen, pero giran la vista. Aquí tienen pi más pi cuarto, acá tienen 5 pi cuartos, y avanzar una unidad. Y eso me dice que el punto que está allá abajo, nosotros podríamos representarlo como 1, 5 pi cuartos. Sin embargo, hay una segunda forma de llegar a ese punto, que tiene que ver con la presentación de la distancia negativa, que es, bueno, recuerden que inicialmente están mirando hacia la derecha, estando en el origen, entonces ustedes solamente van a girar en ángulo de pi cuartos. Si ustedes giran en pi cuartos, van a estar mirando hacia arriba a la derecha. Y ahora ustedes, en vez de dar sus pasos hacia adelante, tienen que dar sus pasos hacia atrás. Tendrían, en sentido figurado, tendrían que caminar de espaldas una unidad y terminan llegando al mismo punto que habíamos mencionado anteriormente. Ese caminar hacia atrás, del sentido figurado o del sentido informal, es lo que tiene relación con la distancia negativa. Ese menos 1 que está ahí significa entonces que ustedes giran pi cuartos y después retroceden una unidad. Entendiendo esa idea, bueno, a continuación hay algunos ejemplos que vienen a reflejar esto de la definición. Nosotros continuaremos avanzando aquí en lo que tenemos. Si vamos al segundo ejemplo, bueno, graficar el punto con coordenadas polares menos 1, menos pi sexto es, reiterando lo que dijimos, girar pi sextos o 30 grados en sentido antihorario, o sea, en sentido horario en este caso, hacia abajo. Estoy mirando hacia abajo a la derecha, retrocedo una unidad y llego al punto que quiero. Esta parte también es importante de indicar, porque si tengo un punto en el plano, nosotros conocemos ahora dos representaciones para esos puntos. Uno viene de las cartesianas y otro viene de las polares, que es lo que estamos presentando ahora. Entonces lo que es importante es hacer lo siguiente. En un lado tenemos las coordenadas cartesianas y en otro lado tenemos las coordenadas polares. Y esta conversión que nosotros hacemos aquí de polares a cartesianas funciona bien. O sea, dado un R y un ángulo θ, yo puedo encontrar de manera bien efectiva las coordenadas cartesianas. Básicamente porque estas cartesianas son únicas. Entonces el paso, digamos, de polar a cartesiana es bien fácil de entender, digamos, y es efectivo. La conversión al revés
Dadas coordenadas cartesianas, encontrar coordenadas polares. Eso hay que hacerlo con cuidado, porque las coordenadas polares no son únicas. Eso es lo que se presenta en esta página en particular. Ahora, ¿cómo se hace el detalle de eso? Es recurrir a la figura. Dado el punto del cual yo conozco las coordenadas polares, eso es lo primero. Uso el triángulo o rectángulo que ustedes pueden ver con verde en la figura. Bueno, con verde está el sector. Descarten el pedacito de la derecha y se quedan con un triángulo. En ese triángulo, el X y el Y son distancias. Esa distancia es X, esa distancia es Y. Y si ustedes usan trigonometría, encuentran el X y el Y. X como R por coseno del ángulo, y Y como R por seno del ángulo. De manera inversa, ahora si ustedes conocen el X y el Y, todavía pueden encontrar el R y el Φ, sin embargo no se puede hacer de forma única, hay que tener cuidado. En general, esto funciona bien en el primer cuadrante. ¿Sí? Es una representación decente para el primer cuadrante. Hay que tener cuidado que el X sea distinto de 0. Y en otros casos ustedes tengan el cuidado. Y siempre considerando que ustedes podrían querer una representación u otra. Sigamos. Solamente para consignar, en este ejemplo habíamos detectado un error de digitación. Este de aquí es coseno. Este de aquí es seno. O sea, las funciones seno y coseno que estamos usando sobre las proyecciones están al revés. Pero aquí está correcto. En la fórmula que está escrita abajo es correcto. Y eso nos muestra que, por lo menos en un ejemplo particular, yo tengo las coordenadas polares, puedo rescatar las cartesianas. Y esta es la parte que no se entendió en el video, así que la vamos a repetir de nuevo. Y esto tiene relación, bueno, en parte con la conversión que dijimos anteriormente de coordenadas, y en parte con el paso de representación de coordenadas a gráficas. Es decir, en el caso de las coordenadas cartesianas, primero tengo que entender bien cómo representar los puntos, ustedes ya lo saben, y después vienen las gráficas. Y uno dice, bueno, una función de x, y tiene que ser igual a 0. Muchas veces y es función de x o x es función de y. Tienen los gráficos de funciones polinomiales, exponenciales, trigonométricas, de varias que ustedes conocen. Y en otros casos no es función, pero son curvas conocidas como por ejemplo las cónicas. Entonces, todo eso en el mundo cartesiano, ustedes ya lo han trabajado en cálculo 1 y en algunos otros cursos, digamos, no sé si anteriores, pero digamos, algunos otros cursos que tienen que ver con geometría analítica. En coordenadas polares, lo que habíamos revisado hasta este punto de la clase y estamos ok. Estamos listos con eso. Igual lo tienen que repasar si hay dudas. Lo que estamos haciendo ahora es esto. La transición de coordenadas polares a gráficas, donde ahora la función es, donde ahora hay una relación entre el R y θ, dada por una ecuación. Entonces aquí nos dicen qué es la gráfica de una ecuación. La gráfica de una ecuación polar está dada por todos los puntos del plano y aquí dice, y aquí hay que hacer una salvedad. Este es el énfasis que yo estaba haciendo en algún momento.
cuya representación polar satisface la ecuación, aquí ustedes deberían entenderlo de la siguiente manera. Que tienen alguna representación polar. Que satisface la ecuación. Y a modo de ejemplo voy a tomar justamente lo que tenemos aquí. Este primer ejemplo de θ igual pi cuarto, que tiene por gráfico la recta, es sumamente bueno para explicar lo que quería decir. Y voy a tomar, por ejemplo, el punto 1,5 pi sobre 4. Ese punto, ¿qué creen ustedes? ¿Está o no está? ¿Qué podrían pensar ustedes? ¿Está en la curva o no está en la curva? Claro, que me estoy arrancando un poco porque al ver el chat puede ser que después tenga problemas al escribir, así que avísenme si se ve lo que voy a escribir a continuación. Y hay un estudiante que dice que sí. Vamos a revisar por qué. Ustedes me dicen si, avísenme si se ve lo que estoy escribiendo ahora. Excelente, se ve. Así que ese punto sí está en la curva. A pesar de que el ángulo θ que estamos usando acá no es pi cuartos, como habíamos pedido aquí, nosotros nos podemos cambiar de representación, que básicamente es restar pi cuartos, es dar media vuelta en sentido horario. Y en ese caso el signo de la distancia cambia. Como habíamos visto anteriormente, el punto menos 1, pi cuartos es igual al 1,5 pi cuartos. En otras palabras, yo les hice la trampa de presentarles la figura, o digamos, presentarle el punto de una manera que no era conveniente para este ejemplo. Pero este tipo de cosas son sutilezas que yo entiendo en algún momento hay que decírselo a usted para que entiendan cómo funciona esto. Ese punto, a pesar de que lo elegimos mal representado para el problema, sí está en la recta, o en la curva asociada a t igual pi cuarto. Pasamos a limpiar. Bueno, hay un ejemplo de que la ecuación tiene por gráfica, r igual 2 tiene por gráfica la circunferencia, y típicamente vamos a considerar r como función del ángulo θ. Vamos a restringir el dominio, y bien con eso, ¿sí? Vamos a restringir el dominio, lo cual nos da, digamos, no todo. Si en este caso colocamos, por ejemplo, r igual 2, para un ángulo desde 0 hasta pi, el gráfico va a ser solamente la semicircunferencia. No se dibuja todo, solamente se dibuja lo que corresponde a los ángulos, en este caso entre 0 y pi. Dicho eso, vamos a pasar al archivo que teníamos ayer. También vamos a avanzar más o menos rápido, a pesar de que este archivo que vimos ayer tiene muchos conceptos. Deberían estar observando ahora el de la clase 2, el de la clase de ayer.
Lo primero, hablar sobre simetría. Lo importante es considerar lo siguiente. De aquí en más nosotros trabajamos, o en general vamos a trabajar con curvas en coordenadas polares donde R es función del ángulo. No siempre va a ser así, pero sobre todo vamos a tener muchas veces esta situación. Y para poder entender todas las simetrías, lo importante es saber cuáles son las coordenadas polares de un punto simétrico. Me explico. Vamos a dibujar los ejes de coordenadas por el lado izquierdo. Vamos a tomar un punto que tiene coordenadas polares r, θ y lo vamos a reflejar en el eje X. Bueno, vamos a considerar de inmediato todos los reflejados. Entonces el punto que está en el primer cuadrante tiene un punto simétrico en el eje X, tiene uno simétrico en el eje Y, uno simétrico en el origen. Lo importante es que si el punto de arriba tiene coordenadas r, θ, el punto de abajo tiene coordenadas r, menos θ. Lo cual es razonable porque la distancia es la misma, pero el ángulo está cambiado de signo, porque estamos girando en sentido opuesto. Otra manera de hacerlo es dar la vuelta al punto que está en el segundo cuadrante, eso me da un ángulo π menos θ, y en vez de avanzar r, yo retrocedo r, lo cual significa ponerle un signo menos. Y eso significa que el punto simétrico en el eje X tiene esa posibilidad r, menos θ, o menos r, π menos θ. Ustedes, si logran verificar alguna de esas dos, cual sea, están con la seguridad de que la curva tiene una simetría. Y como ya hemos visto en algunos ejemplos, las simetrías nos dan muchísima información para calcular más rápido áreas y cosas de ese tipo. Ahora, esa representación no está dicho aquí, pero eso viene asociado a curvas polares, por ejemplo, de este tipo, donde la función f es función par. Eso tengámoslo en mente para cuando lo necesitemos. El tema de la simetría en el eje Y, voy a considerar esta segunda representación. Y esto típicamente viene asociado a curvas polares donde r igual f de θ y f función impar. Hay muchos ejemplos donde la situación se resuelve rápido gracias a tener en cuenta este tipo de observaciones. No es la única forma de hacerlo, pero es gracias a eso en varios casos. Y tenemos una tercera simetría respecto al origen. Después viene el tema de la pendiente. La pendiente lo vamos a comentar cuando sea necesario. Solamente voy a decir rápidamente que si uno quiere calcular de y de x, que es la pendiente, digamos, en un punto de la curva, vía regla de la cadena uno podría, bueno, decir de y de θ, derivo la función y con respecto a θ, también derivo x respecto a θ y los divido. Siempre que el denominador sea distinto de 0. Lo hacemos a limpiar.
Tenemos un ejemplo de una curva donde, bueno, yo puedo verificar dos simetrías de forma rápida. Vamos a ser rápido. Igualmente me interesa tener algunos ejemplos adicionales para comentar con ustedes, o que ustedes puedan trabajar. Vamos a hacer la simetría en el eje X y la simetría respecto al origen. La del eje X funciona al verificar, por ejemplo, con R menos θ. Ese punto tiene que estar, ustedes lo verifican y sale todo bien. La del origen sale rápido si ustedes cambian menos R, θ. Ese punto también está. Dado el punto R, θ, está el menos R, θ, y con eso respondemos la pregunta. Y aquí lo importante es que, bueno, si una curva tiene dos simetrías, entonces tiene las tres. Eso también lo explicamos ayer. Si una curva es simétrica, por ejemplo, respecto al eje X y con respecto al origen, no necesito después demostrar la tercera. Esa observación es muy geométrica, así que denle una vuelta para que entiendan bien el por qué funciona. Y además, para algunos efectos uno puede decir, bueno, basta con graficar, por ejemplo, una de las funciones con raíz cuadrada y después hacer el dibujo correcto para la otra. Y con eso tenemos un gráfico. Ese ejercicio lo habíamos hecho la vez pasada, así que lo vamos a dejar ahí. O por lo menos el primero. Primero lo hicimos. De hecho, eso tiene simetría en un eje que era el eje Y. Se lo voy a comentar aquí. Si ustedes reemplazan θ por pi menos θ, la cosa queda igual. Nosotros habíamos graficado eso en la clase anterior, así que ya saben cómo es el gráfico. Aquí hay una explicación del cálculo de área usando coordenadas polares. Y aquí la idea, me voy a cambiar de archivo. Voy a tener la grabación un minuto mientras hago los preparativos, voy a cambiar de archivo para explicar la idea. Con el gráfico de esta curva polar, vamos a explicar el cálculo del área en coordenadas polares. Para eso nosotros necesitamos, bueno, tenemos una curva polar que para nuestro caso es R igual 1 más coseno θ, que tiene forma de cardioide. Y cuando el ángulo varía desde menos pi hasta pi, se dibuja esa figura. Nosotros vamos a aprovechar el movimiento de este punto para indicar cómo se calcula el área. Entonces vamos a imaginar, por ejemplo, un punto ubicado ahí, donde está ahora, y uno ubicado un poco más adelante, como para hacer la explicación. Y en particular nosotros vamos a unir ese punto con el origen. Para lo cual probablemente sea más adecuado cambiar la figura. Vamos a ver por esa figura, es 3 medios más coseno θ. La explicación sigue siendo válida en el caso anterior y en varios otros, así que de hecho aquí no importa mucho el signo siquiera. Este ejemplo es solamente para poder unirlo con el origen. Y por cosa de gusto vamos a regresar al que teníamos antes. No todavía, vamos a regresar.
Aquí tenemos la curva original. La estrategia para calcular el área, esto es lo que ustedes tienen que entender bien geométricamente. Por ejemplo, si estuviéramos en el primer cuadrante y quiero calcular cuál es el área encerrada por esa cardioide en el primer cuadrante. Voy a aprovechar el movimiento de ese punto P que está en el gráfico, desde ángulo θ igual 0 hasta θ igual pi medios. Si ustedes observan, cuando el ángulo se mueve de 0 a pi medios, ese segmento barre todo el área que yo quiero calcular. Así nosotros podemos fijar aquí ese punto. Podemos imaginar, vamos a hacer una partición sobre el intervalo donde nosotros queremos trabajar. Y esa partición nos da una división en distintos ángulos. Se produce algo como lo que estoy dibujando ahora. Y en esos casos yo voy a dibujar algunos sectores circulares. Si ustedes observan con cuidado, no estoy calculando el área de forma exacta. Sin embargo, la aproximación parece ser buena y debería ser mejor mientras más puntos considere. Entonces ustedes ya saben que esto se va a tratar de una suma de Riemann. Y si nosotros queremos calcular el sector circular, el área de uno cualquiera, el área de ese sector circular viene a ser un medio R de θ sub k por delta θ sub k. Es el área de un sector circular. Así yo tengo que sumar cosas de este tipo y después de los pasos adecuados vamos a obtener que el área que yo quiero calcular es un medio. La integral, bueno, la figura es de 0 a pi medios, pero en general es de alfa hasta beta, con las condiciones adecuadas para el alfa y el beta, de la función ángulo, o sea, la función r dependiendo del ángulo, al cuadrado. Pasamos a limpiar lo que está aquí. Y a compartir de nuevo nuestro archivo que teníamos ayer. Está explicado toda la idea. Está una figura explicativa similar a lo que hicimos anteriormente. Todas las deducciones, se obtiene una suma de Riemann. Aquí le ponen f a la función radio. Ok, está correcto. Tiene que haber condiciones sobre la función, como que la función sea continua. Una pequeña observación que no aparece en este archivo en ningún lado, pero aquí ustedes tendrían que pedir que el largo del intervalo sea menor o igual que 2pi. De esa manera ustedes evitan una superposición en la figura. Ahora, normalmente, ya sea que el ejercicio viene dado con un intervalo de ese tipo, o porque ustedes cuando necesiten encontrar los intervalos asociados, siempre deberían llegar a uno de esas características, así que tampoco es tan grave, digamos, que no se ha mencionado ahora, digamos, si la práctica lo corrige. Así que el área viene dado como un medio a la integral en el intervalo correspondiente de la función radio al cuadrado. Tenemos el teorema, qué condiciones se aplica. Vamos a continuar. Tengo un ejemplo que está desarrollado rápido. En un ejemplo como este tenemos la ventaja de que... Tengo dos ventajas. Una de que están todos los elementos listos para trabajar. La integral va desde pi cuarto hasta pi medio. Y la función f de θ igual 2 seno θ me da lo que ustedes pueden ver que es una circunferencia.
Se puede verificar, pero vamos a asumir de momento que una circunferencia y la integral la sociedad no es muy difícil. Ayer hicimos un alcance geométrico con esto. Es como si ustedes quisieran calcularlo de antemano. Podrían tomar el centro y unir acá. Y tiene un pedacito que es un triángulo. Dado que el radio es 1, ese triángulo tiene por área 1/2. Y este cuarto de círculo tiene por área pi sobre 4. Así que intuitivamente el resultado debería ser pi cuarto más 1/2, y como uno comprueba en la página que viene después, es justamente eso. Para el caso del pétalo, lo hicimos ayer, así que voy a comentar rápido cuál era la idea. Y así lo voy a hacer en orden. Primero es simetría en el eje X. Hay que verificarlo. Segundo, cuando R igual a 0, para saber para qué valores del ángulo el punto que se movía pasa por el origen. Y en realidad nos interesa, digamos, el primer punto positivo donde eso ocurre, y eso es pi sobre 3. Corrijo, pi sobre 6. Y tercero, escribir la fórmula de área. Voy a poner un 2 que viene de la simetría. Un medio la integral. Aquí viene la fórmula. Pero la fórmula va a ir desde 0 hasta pi sobre 6. Igual lo que tenga que resultar. Entonces el 2 viene de la simetría. Mientras que los extremos del intervalo vienen en particular de eso. Con eso tenemos la información suficiente. Lo importante aquí no nos vamos a tener tanto en las cuentas. Me interesa que ustedes vean sobre todo los elementos que son necesarios para ir llegando a lo que tenemos que hacer. Bueno, el siguiente objetivo es ver el área cuando tienes dos curvas, y una siempre tomando valores más grandes que la otra. Aquí el concepto de ser más grande que otro se ve reflejado en el gráfico con que una curva está más lejos del origen que la otra. Si necesito, bueno, igual que antes, con funciones continuas, no negativas, definir un intervalo fijo con ciertas características, y que una función siempre asume valores mayores que la otra. Gráficamente, la función que asume valores mayores es la que está más lejos del origen. Así que básicamente el área sería como calcular usando la curva de afuera menos la curva que está dentro. Idea que ya hemos utilizado en el tema de área entre curvas y que ya hemos utilizado en el cálculo de volúmenes usando arandelas. El mismo tipo de idea aplicado aquí. ¿Seguimos? Tenemos un ejemplo que lo revisamos ayer. Y estos ejercicios propuestos. Me da tiempo para pasar a un ejercicio fuera de la guía, digamos, para poder mostrar algún ejercicio aparte. Aprovechamos de detener la grabación en este momento. Bien, pasando a esta guía disponible de la coordinación desde semestres anteriores, vamos a revisar el ejercicio número 11. En particular las partes A,
y la parte B. La parte A y parte B está bien para trabajar ahora. Ustedes disponen de unos 10 minutos para trabajar sobre eso. Bien, pasamos a la solución del ejercicio 11, partes A y B. Primero tenemos que encontrar el punto de intersección, y aquí tenemos la ventaja de que en la curva nos muestran que hay 3 puntos de intersección. Hay uno en el primer cuadrante, uno en el segundo cuadrante y uno que sería el origen. Entonces aquí se da la situación de que había mencionado en la clase anterior, de que el origen a veces es difícil de detectar a través de las ecuaciones. La manera correcta de encontrar todos los puntos de intersección usualmente es igualar las ecuaciones, verificar qué ocurre de eso. Entonces para la parte A igualamos las ecuaciones. Nos queda 2 veces seno de θ igual 1, seno de θ igual 1 medio. Hay infinitos ángulos para los cuales el seno vale 1 medio, pero trabajando en un intervalo razonable, como por ejemplo desde 0 hasta 2π, obtendríamos todas las intersecciones para el caso, porque las curvas son, digamos, las funciones son periódicas con periodo 2π. No necesito verificar todos los reales, solamente un intervalo largo 2π. Entonces en ese caso obtenemos una como θ igual π sobre 6 y la otra como 5π sobre 6. Punto del primer cuadrante y el segundo cuadrante. ¿Qué pasa con el tercer punto? Gráficamente está. Lo voy a anotar. Ambas pasan por el origen. Para valores distintos del ángulo. Por ejemplo, con la primera, tenemos que la primera curva pasa por el origen para 0, para pi, para 2π, 3π y así sucesivamente, mientras que el cardioide pasa por el origen para puntos del tipo 3π medio, por ejemplo, que no estaba contemplado en el otro. Entonces son valores del ángulo distintos cuando pasas por el origen. Si nosotros imaginamos que al variar el ángulo hay un punto en cada curva, lo cual describe todo el movimiento de eso, imaginar un punto que recorre un camino, el camino azul, y un punto que recorre el camino rojo. Los dos caminos pasan por el origen, sin embargo esos puntos que vienen, digamos, a representar el diseño de eso, pasan por origen en momentos distintos. Eso es lo que está pasando aquí. Así que hecha esa observación, tenemos los puntos de intersección, y para nuestra figura es suficiente considerar el pi sexto y el 5π sexto. No necesitamos más que eso. Antes de calcular el área, de lo que estamos marcando ahora, es bueno hacer el tema de la simetría. Para el tema de la simetría con respecto al eje Y, vamos a usar el cambio θ por pi menos θ. Entonces ustedes verifican que el cambio de θ por pi menos θ no modifica las cosas, porque el seno de pi menos θ sigue siendo seno θ, así que las dos quedan igual. Ambas son simétricas con respecto al eje Y. Así que el área viene a ser 2 veces lo que está en el primer cuadrante. El primer cuadrante es la integral desde pi sobre 6 hasta pi sobre 2. Voy a recalcar eso aquí. En la figura vamos a trazar una línea aquí correspondiente a θ igual pi sobre 6.
de la función más alejada al cuadrado menos la función más cercana al cuadrado, más cercana al origen. Una vez que ustedes están convencidos de que esto calcula lo que tiene que calcular, en este caso el área que estamos pidiendo, hay un medio que se me ha olvidado, disculpen. Una vez que están convencidos de eso, simplemente tienen que hacer las cuentas correctas. En particular, aquí nos queda 9 seno cuadrado, de aquí viene un seno cuadrado que se resta, sería 8 seno cuadrado menos 2 seno de teta menos 1. Esa es la función a integrar. Así que el área sería, como una primitiva, 8 vía el ángulo doble, que lo voy a anotar aquí. Seno cuadrado teta es 1 menos seno teta sobre 2. Nos queda teta medio menos seno de 2 tetas sobre 4. La integral, o la primitiva de menos seno es coseno, así que esto me va a quedar positivo. Menos teta. Se reemplaza en pi sexto y pi medio. Voy a borrar las cuentas, las estuve verificando. El resultado final de esto, cuando ustedes hacen el reemplazo y después restan, el resultado final es pi, lo cual viene a representar el total. Ustedes quisieran preguntar algo, ya sea habilitando el micrófono o usando el chat, pueden hacerlo ahora, para ir cerrando la clase de hoy. Profe, ¿Sí? tengo una duda con respecto a la fórmula. ¿Por qué uno coloca el un medio? O sea, sé que esa es la fórmula general, pero no entiendo muy bien por qué. Viene de cuando nosotros hacíamos la aproximación usando sectores circulares. O sea, le sugeriría que en algún momento revise el razonamiento que lleva la fórmula. Sin embargo, le voy a dar una indicación sobre eso. Vamos a elegir este color arriba. Aquí arriba voy a explicar. Lo que estoy dibujando ahora es un sector circular. El radio es R y el ángulo es... Voy a poner ángulo teta ahí. El área viene a ser el área del círculo. El área de un círculo completo es pi por r cuadrado. Aquí no tengo el círculo completo, tengo una razón entre el área de esto y el círculo completo. Así que básicamente esto viene de multiplicar por teta y dividir por el ángulo completo. Si esta fórmula es como medio de geometría escolar, uno pondría aquí abajo 360 grados, pero nosotros necesitamos transformarlo a radianes, porque el teta está en radianes. Eso explica, digamos, que aquí abajo sea 2pi en vez de 360 grados. Esta fórmula es correcta. Esta división es comparar los ángulos. Y así yo puedo simplificar pi, y esto me queda un medio r cuadrado teta. Ese es el origen del un medio. Digamos, el resto, digamos, va a aparecer, digamos, dentro de la suma de Riemann. El teta va a estar asociado a un delta teta sub k, y que después va a dar el de teta y todo lo demás. Pero el un medio viene de aquí, de esta deducción. Esperamos haber respondido adecuadamente la pregunta. Si alguien necesita preguntar algo más, también lo puede hacer. Estamos bien en tiempo, así que
Un minuto más. A ver si alguien quiere preguntar algo. Me avisa. Voy a dejar anotado así, para que aparezca en el video esa parte que dije. Pero eso es. Básicamente eso es la explicación. Por eso no hay más consultas. Por lo cual vamos a dejar la grabación hasta este punto. Como siempre, muchas gracias por su atención. Sigan estudiando, sigan preparándose. Aquí estamos para atender las consultas de ustedes y asegurarnos que vayan aprendiendo. Y nos vemos en una próxima clase. Debería ser el día lunes.